Muy buenos días, Panamá. Hoy es viernes 17 de noviembre. Usted nos ve por Next, Canal 21, nos escucha por KW Continente. Bueno, un día en el que vamos a empezar por lo bueno, porque ayer realmente la selección dio una verdadera muestra de buen fútbol en uno de los territorios más hostiles que hemos tenido en esa historia de encuentros entre Panamá y Costa Rica. Una historia que dio un cambio radical desde hace 10 años, cuando ya son más las victorias que las derrotas de nuestra selección. Pero lo de ayer fue una sinfonía de fútbol. 3 goles, uno desde el minuto 4, y que pues, nos pone con un pie en Copa América y en el Final Four. Esto pues, ocurría al otro lado del atrato también, una gran fiesta futbolística. Ayer la selección Colombia venció a la de Brasil 2-1, 2 goles de Luisio Díaz, y es la primera vez que la selección de Brasil recibe 2 goles del mismo jugador en un juego, sobre todo en Colombia, que se cuentan los juegos casi con derrotas. También perdió la Argentina en la Bombonera ante un Uruguay en ascenso. O sea, bueno, ha derrotado a las 2 grandes de Sudamérica en 2 fechas seguidas. Bueno, volvamos a la triste realidad. Ayer pues se dio el paro. Bueno, Bocas del Toro sigue desabastecido, la transísmica está cerrada y también la parte occidental del país, Chiriquí, también se encuentra sin abastecimiento, principalmente de comida y de gasolina, pues no está llegando la gasolina de 95. Hoy, por cierto, bajan los combustibles. Todo también en un día en el que el presidente se dirigió ayer a la Nación, recibió el cheque de First Quantum por 565 millones de dólares, también lo recibieron los municipios adyacentes a la mina. Todo también en un día en el que el presidente ha dicho se va a judicializar a las personas que han estado haciendo actos vandálicos en los cierres y que esperará la decisión de la Corte. La Corte ayer también dijo va a ir sesión permanente de los miembros de la Corte en exactamente una semana. Esto el presidente también le preguntó al procurador de la administración si es viable esta ley 407 presentada por los grupos liderados por el Suntrac para derogar el contrato minero. Bueno, y no puedo empezar sin antes enviarle nuestro más sentido pésame a todo el pueblo de San Miguelito, porque se ha muerto un ángel para ellos. Mi primo, el doctor Danilo Espino, falleció anoche. Así que a él, a su esposa, a sus hijos, a sus hermanos, a su pueblo pedací, va nuestro más sentido pésame. Don José. Buenos días, don Fernando. Buenos días. Me uno a esa condolencia. Buenos días a toda nuestra audiencia que nos sigue en KW Continente Radio, Canal 21 Next TV. Hoy es viernes 17 de noviembre, un día para meditar todo lo que está ocurriendo y tener la capacidad, la prudencia, la sabiduría de poder sentarnos a mirar la patria y el escenario mundial para tomar las decisiones más adecuadas. Algunas informaciones de arranque y después les voy a vincular a lo que está ocurriendo en el mundo, cómo actúan en el mundo en circunstancias parecidas a las nuestras y cómo actuamos nosotros o algunos de nosotros. La primera cosa que debo decir enfáticamente, que ayer el pueblo de la República de Panamá dio una lección de democracia. La mayoría de los panameños nos movilizamos a trabajar y una minoría se dedicó a trancar algunas áreas del país. Esa es la realidad. Las movilizaciones del metro, por ejemplo, masivas, la gente fue a trabajar caminando largas distancias. Como pudo. Como pudo. Y entonces resulta que hay una alianza que se llama Pueblo Unido por la Vida, ¿no? Y nosotros vemos mujeres que se tienen que caminar largas distancias para llevarle comida a su hijo. ¿Qué culpa tiene ella de estas salvajidades que están haciendo? Vemos gente parando, bebiendo alcohol en las calles y parando gente. Entonces, también ayer vimos, y debo destacar, Fernando, estimados televidentes y radioescuchas, que ayer hubo una movilización de los antimotines para abrir
una gran cantidad de vías. Y lo hicieron en un nivel alto de profesionalismo y de eficiencia. Ante tranques de centenares decenas de carros, con niños, con mujeres enfermas, con hombres viejos, etc. Y tuvieron la capacidad de abrir vías. Y están en el proceso de judicialización. La democracia no se defiende, Fernando, con ilegalidades. Y es una ilegalidad interrumpir el tráfico. Bueno, es que hablar de cierre pacífico No tiene nada. no tiene un cierre, pero además, es un oxímoron total. no es la única forma de protestar. Esa es una forma que han utilizado para presionar la democracia. En una democracia se debate, se discute, se rebaten argumentos. No se imponen argumentos con este cierre. Por un lado, de manera que destaco el avance de las fuerzas de seguridad que tienen que asegurarlos. Ese es su trabajo constitucional. Y el presidente con prudencia esperó un momento de esto. Pero además ayer tuvimos otra noticia. Ayer recibimos el pago de lo que se debe de acuerdo al contrato. Independientemente que esto esté en la corte, el contrato nuevo ya está perfeccionado desde el punto de vista legal. Hay cosas perfeccionadas, quiere decir, se discutió, se negoció, se llevaban a consultas, pasó por la asamblea, lo firmó el presidente. Se publicó en la Gaceta. En la corte hay una serie de 11 Sí. recursos que deben ser definidos en el tiempo jurídico necesario. Y ahora le explico por qué. Además, depositaron en el día 16, el día de ayer, 567. Voy a hablar de las cifras que tengo. 560. A mí me gusta dar las cifras redondas porque es más fácil para ustedes retenerlas. Sí. 567 millones, de los cuales 4.3 millones fueron a las juntas, a los corregimientos de Donoso, Omar Torrijos y La Pintada. 4.3, eso hace una suma de restante de 562 millones que el presidente ordenó que se pongan en una cuenta especial. ¿Y por qué? Porque de acuerdo al contrato, ese dinero ya tiene una distribución. Esa distribución es la mitad de ese dinero correspondería, y el presidente, respetando la ley, hay un fallo de inconstitucionalidad, vamos a ver qué pasa. De esos 562 millones, la mitad correspondería a reforzar el programa de invalidez, vejez y muerte. ¿Para qué? ¿Eso resuelve el problema de invalidez, vejez? Claro que no. No se deje engañar. Pero nos da tiempo para... Pero eso le da tiempo al sistema político panameño, partidario, y al que gane las elecciones y tenga las mayorías en la asamblea y pueda formar la mayoría, de negociar con la sociedad las reformas que requiere el programa de invalidez y muerte. Pero además tiene otro componente importante, sumamente importante. El componente que tiene que ver con llevar las pensiones de los jubilados a un mínimo de $350 mensuales. Hay 120,000 jubilados que no reciben pensiones de 350 mínimos, reciben menos de 350. Pero como hay denuncias, entonces el presidente, con la prudencia necesaria, la puso en una cuenta. Ahí está. ¿Cuántos de los que hablan por ahí de que estaban por el Pueblo Unido por la Vida, comenzaron a decir que esa plata se la iban a robar para las elecciones? No, esa plata estaba destinada para esto que yo le estoy diciendo. Además, un porcentaje de este 5% estaba para la profesionalización de los maestros y profesores nuestros. 5% de este total, que es mucho dinero para la formación. Y otros que se va a distribuir entre los correspondientes distritos. Pero eso hasta ahora ya nos pagaron. Esto equivale a 10 veces más los ingresos que estábamos recibiendo por el contrato del 1997. ¿Cuántos de los dirigentes le han dicho eso a usted? Nadie. Pero además de eso,
Fíjese una cosa importante. Yo noto una cantidad de abogados sin experiencia en lo que es el arbitraje internacional. Porque va a haber arbitraje internacional dependiendo de lo que diga la Corte. Y si ese arbitraje internacional se va a dar en tribunales de Toronto, O de Miami. o de Nueva York, o de Miami. Nosotros los hemos hecho ya con las pretensiones del Grupo Unidos por el Canal, y hemos ganado porque hemos puesto expertos panameños en arbitraje. ¿Cuántos de estos abogados que llenan solicitudes de constitucional saben de arbitraje internacional? ¿Cuántos? Los podemos contar con las manos. Que sean expertos, que hablen inglés. ¿Y qué tenemos que tener para tener un buen arbitraje internacional? Tenemos que tener un sólido, pero sólido, pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia. Y ese pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia tiene que estar revertido con argumentación jurídica nacional y jurisdicción comparativa internacional para poder hacer de nuestro caso un caso importante. Y entonces por ahí andan abogados pidiendo aceleramientos. ¿Por qué? Porque estamos jugando a la demagogia. Entonces, le digo esto porque recibimos el pago. Primero decían que no íbamos a recibir, ya lo recibimos, está en Panamá, está depositado, y el presidente giró instrucciones para que el grueso de ese 562 millones de dólares esté depositado, porque de acuerdo al contrato tiene un uso. Pero hay que ver el resultado de la Corte. Pero a pesar de, no importa cuál sea el resultado de la Corte, a favor o en contra, si es en contra habrá un arbitraje, y un arbitraje toma tiempo. Y estas barcazas que andan por ahí intentando que no llegue un barco de carbón para mover la planta de 300 megawatts, que intenta paralizar la planta. Habrá que preguntarle a los ambientalistas si ellos saben que paralizar la planta y no tener energía para poder operar la planta y darle el mantenimiento correspondiente, ¿tendrán idea del daño ecológico que eso podría producir? Me pregunto. Porque hay muchos abogados que se gradúan, pero en especialidades de este tipo, en cortes internacionales, nosotros tenemos pocos abogados. Yo conozco varios. Uno de ellos lo leo con frecuencia para enterarme de lo que está ocurriendo. Estas noticias importantes que están ocurriendo en el día de hoy, esta decisión de judicializar a los que violan la ley, porque cerrar calles con 5 o 7 personas bebiendo y cobrando es un acto ilegal. Usted tiene el derecho de circular. Ayer yo decía aquí, Fernando, que Suntra tiene el derecho de pelear en la corte correspondientes, que sus depósitos se estudien. Derecho que yo respaldo. Pero así como yo respaldo ese derecho de Suntra de hacer esas peticiones, Suntra también debe respetar mi derecho a la circulación. Y yo no le voy a rogar a Suntra que lo respete. Yo simplemente lo voy a ejercer. Se acabó. Si en el ejercicio de ese derecho, que ayer el pueblo panameño hizo en forma que merece nuestro respeto y nuestro cariño, los trabajadores, hombres y mujeres de esta patria se movilizaron a trabajar. Desde el punto de vista de convocatoria, ese paro fue un fracaso. Desde el punto de vista de cierre, crearon un tranque gigantesco. ¿Por qué? Porque cerrar 2 o 3 calles en Panamá produce un tranque enorme. Además, está filmado la libación de licor en las calles, el cobro y la intimidación. La democracia en Panamá ayer le dio una lección, porque ese paro fue un tremendo fracaso. Pero además, miren lo que le voy a contar ahora en el plano internacional para mezclarlo. Usted sabe, Fernando,
que se está desarrollando en San Francisco, en Estados Unidos, la reunión de la PEC. Sí. El camarada presidente de la República Popular China y secretario general del Partido Comunista de ese país y jefe del ejército de ese país y presidente de ese país y controla el poder total. Ayer le brindó una cena de gala. ¿Adivine quién? ¿A los obreros de Nueva York o de California? No. A los ejecutivos del más alto nivel de las empresas norteamericanas. ¿Y por qué Xi Jinping hizo eso y lo hizo en forma correcta? Porque con la apertura de la globalización, muchos capitales norteamericanos se movieron hacia China. Y una parte importante del éxito, una parte, no toda, del éxito, del desarrollo, fue esta masiva movilización de capitales, Fernando, a la República Popular China y una masiva preparación de la mano de obra, que al principio fue más barata, ahora es más cara. Sí. Ya China no compite por mano de obra barata, compite por mano de obra de alto nivel de capacidad. ¿Y a quién hizo Xi Jinping esa cena de gala? A los ejecutivos ¿de quién? De los sectores privados. El camarada, el hombre del Partido Comunista. ¿Y qué intentó con Biden? Con éxito. Y Biden con él. Hablaron con franqueza y avanzaron en una agenda común de las dos grandes potencias. Y allí se fortaleció, ¿qué cosa? La coexistencia pacífica. Se creó un problema por las declaraciones del presidente de los Estados Unidos, claro, de que Xi Jinping es un dictador. Pero ¿y qué? Si es un dictador, pues, ¿cuál es el problema? ¿O no lo es? Si usted es el presidente de la República, si usted es el presidente de las Fuerzas Armadas, si usted es el presidente del Partido Comunista, si usted es el que manda, pues. Y las reglas del juego son diferentes a las del capitalismo. Allá no hay prensa libre, acá sí hay. Sí. Para darle algunas diferencias, pero eso no es el problema fundamental. El problema fundamental es que ambos gobernantes avanzaron vía el diálogo en un proceso de distensión importantísimo. Esto para los camaradas aquí, que creen que la democracia la pueden derrotar los que son menos por el miedo de los que somos más. Yo creo que ellos deben entender que no les tenemos miedo. Deben entenderlo. Espera. Sin entrar al detalle, ayer en España, después de un debate duro, etcétera, no voy a entrar en el detalle del debate, Pedro Sánchez recibió la investidura con 179 votos. Hoy se juramentó ante el rey. Acaba de ser juramentado. Sí. Es decir, ya ese proceso político se cumple. Anoche, en la noche de Madrid, los sectores más recalcitrantes estaban protestando frente a Ferraz, que es la calle Ferraz donde está el PSOE, e incluso algunos intentaron quemar el local, y en su ida, cuando la policía decidió disolverlos, comenzaron a quemar en Madrid. Y ustedes que conocen Madrid, quemar en unas calles de Madrid, lo peligroso que es esto. ¿Por qué yo le traigo esto? Los radicales tienen la capacidad de, con consignas de odio, transformar y deformar la lucha de la discusión política de odio y descalificación. Eso no es democracia. En España vendrá un proceso de discusión, etcétera. Pero la democracia en Panamá también ha sido agredida, porque cuando usted intenta asaltar la sede de un partido político, usted está asaltando la institucionalidad consagrada en la Constitución de la República de Panamá. Cuando usted intenta y hace que se cierren calles a la fuerza
impidiendo que la gente transite, usted está rompiendo la institucionalidad del país. Si ustedes, por ejemplo, en el caso de la izquierda panameña, tienen un candidato, que es una candidata, con un vicepresidente Morales, con una posición que hay que respetársela. Ellos creen en que en el intervencionismo, en que la gente trabaje menos horas, que tenga más ingresos, etc. El pueblo panameño, ante el desafío de ayer, le propinó una fuerte derrota política, igual que el pueblo español se la demostró, incluso los partidos que se oponen al señor Sánchez, porque van a defender la institucionalidad. Y el rey, al firmar esto, le recordé el artículo 77. Lo que le dijo simple y sencillamente, este es el presidente. ¿Qué es lo que quiero plantear? Porque ayer vio también el presidente de la República de Panamá. Lo que nosotros debemos tener claro en todo esto es que la democracia no se resuelve con imposiciones de otros y con mentiras, porque es que esto está construido sobre un monumento de mentiras en todo sentido. Y utilizaron la minera como se utilizó en España un argumento para esconder otro, que en Panamá hay problemas estructurales que resolver. Claro que sí. ¿Quién lo tiene que resolver? Las estructuras políticas. ¿Y quiénes dentro de las estructuras? Las que ganen las elecciones. Claro. Entonces, el camino de la democracia es el camino de las elecciones. Pero en el interín, el gobierno de la República de Panamá ha tomado algunas decisiones. Y yo quiero destacar, porque siempre que pasamos esto, entonces vienen los derechos humanos, porque aquí va a venir una reclamación de derechos humanos. Sí. Yo le quiero llamar la atención a estos cerradores de calles minoritarios, que la violación de los derechos humanos nos la están haciendo ustedes a nosotros. Es la obligación del gobierno mantener abiertas las calles. Así es. Es la obligación de nosotros, todos los ciudadanos, garantizarles a ustedes, aunque sean minorías, el derecho a la protesta. Pero la protesta en el marco de la ley y la justicia. No en la protesta violenta, en la que ha permitido incluso que el crimen organizado, Fernando, asalte a los jóvenes y a los pobres de este país. Esta es una protesta contra los trabajadores, realizada por quienes dicen representar a los trabajadores. El problema ya de que nos explicaron aquí, el problema de los maestros y profesores que van a paro y siguen cobrando y se molestan cuando alguien le dice que por qué le van a cortar el salario. Ustedes saben que si los trabajadores que ustedes le impiden ir a sus empresas no llegan, no conan. ¿Ustedes saben eso? Bueno.